I would like to share with you guys in Isaiah 40. Pues el mensaje lo podemos titular La honra de la fe. And the title of the message, we can put it as The Honor of Faith. Y me vino esta palabra que está en Isaías 40, 29 al 31. And this word came into mind that's in Isaiah 40, verse 29 through 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por ella, Señor. Abra nuestros corazones, que podamos entender un poquito más. Trae revelación, Señor, en aquellas áreas que todavía no tenemos esa revelación que tú quieres darnos, Padre. Ayúdanos a entenderla. Quita todo impedimento, todo pensamiento que no venga de ti. Espíritu Santo, toma el control en el nombre de Jesús. Amén. El título dice la honra de la fe, ¿no? The title says, the honor of faith. ¿Y por qué digo la honra de la fe? And why do I say the honor of faith? Porque Jesucristo Because Jesus Christ, honraba He would honor a todos aquellos que creían en Él. He would honor all those that would believe in En Him. las historias de los evangelios vemos reflejado continuamente esto. And in the stories of the gospel, we see this Cuando vemos a reflection. esa mujer que le pide para su hija que le ayude para sanarla, When we see the woman that she asked for her daughter to be healed, y Jesús le dice que Él ha venido a traer el pan a los hijos, no a los perrillos, porque ya no era judía. and He says that He came to bring the bread to His children and not the dogs because she was a Jew. Cualquier No, otra she was persona, not a Jew. She was not Jewish. con una respuesta así cualquiera se hubiera ofendido, ¿no? With an answer like that, anyone would get offended. Pero esta mujer dijo, aún los perrillos comen de la mesa de los amos. And she said that even the dogs eat under the table of the crumbs under the table. Le dijo Jesús, grande es tu fe, sea hecho como has dicho. And Jesus said, "Great is your faith, just how you said it, let it be done." Estaba honrando a esa mujer por la fe que tenía, ¿no? And He was honoring that woman A because of the pesar faith de she que había un had, impedimento, ¿no? even though there was an impediment. Vemos otro ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? And we see the woman that was she was bleeding for years. Y vemos que ella dijo dentro de sí, si llegara a tocar a Jesús, aunque sea el borde de su manto, seré sana. And she said that if I can touch the border of his mantle or garment, that I Y will be vemos cómo healed. esta mujer se acercó entre la multitud, casi imposible de llegar a Jesús, pero ella tenía esa convicción. And we see how this woman, through the multitude, she was trying to get close to God, to Jesus, and Y because she logró had that tocar el conviction, manto de Jesús and she was able to touch the cloak of y his garment, poder salió de él. and power came out of him. Pero ¿cómo es posible si había tanta gente alrededor tuyo? Y tú- How was it possible? We Tanta have so many gente people tocándote. touching you, around you. Pero Jesús honró la fe de esa mujer. Los demás igual estaban ahí caminando por a ver qué pasaba, pero esta mujer iba con una convicción. And Jesus, He honored the faith of that woman. Maybe those people were just going to see what was going on, but that woman went Y with salió that un faith, poder que al final pues with sanó a la conviction. mujer, ¿no? And a power came out that healed the woman. Y así vemos muchos ejemplos, el ciego, el otro. We Todos see los so que many iban a examples. Jesús, The blind man, so many of them. Those that would go to decía, Jesus, por tu fe, ¿no? He would say, because of your faith. Y nosotros hemos leído una palabra pues de alguien que es Dios, obviamente, que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. And we're reading a word of someone, that's God clearly, that He says, He gives strength to the weary, increases the power of the weak. El Señor se está poniendo a sí mismo como una fuente de poder. And God, He's putting Himself as a source of power or fountain that Y me power venía a la comes from. mente, a mí no me gustan mucho los coches eléctricos, pero I don't like electric cars, but it came es to mind. algo parecido, ¿no? But it's something that's Un carro similar. eléctrico por sí mismo, pues se le acaba la batería y se queda muerto, ¿no? An electric car, the moment the battery runs out, it dies. Entonces se tiene que conectar a la red, a la fuente de energía, ¿no? And it needs to be connected to
to a fountain of energy, y tiene que esperar un tiempo para recargarse, ¿no? and it needs to wait a certain amount of time for it to be Y charged, después puede tener poder para moverse a velocidades que so it tengan. can then it can have that power to move in Y different es un poco el velocities, reflejo de nuestras vidas también, ¿no? and that's also a reflection of our lives. Pone Also. un ejemplo después de los jóvenes que se cansan y se caen y flaquean, And then it puts an example of the youth that grows tired and weary. pero dice después que los que esperan en Jehová, ¿no? But then it says that, but those who hope or wait in the Lord, Esperar en Él es esperar recibir de Él, no es tener fe, ¿no? Porque si no, tú no vas a esperar Tú no pondrías una batería a cargar en una red que sabes que no hay power. and to wait in Him is to have faith, because you wouldn't put a battery to charge in a place where there's no energy. ¿No sería absurdo si ahora se va la luz de esta casa It would be absurd, like the electricity of this house goes out, y te pones a cargar el celular? and you try to plug in your phone to charge it. Tu celular no se va a cargar. Your jamás. phone is not going to charge, never, Porque tiene que haber un poder. because there has to be a power. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la fe en el poder que Dios tiene para nosotros. And that's what we need to have, that faith, the power that God has in Por eso los in que us. iban a Jesús iban con esa fe de que iban a recibir algo de Dios, que eran cosas imposibles en muchos de los casos. And that's why those people that have faith, they would go to receive, hoping to receive something from God that in many cases was impossible. Me venía un ejemplo también de la viuda, ¿no? Another example was the widow En Primera de Reyes. in 1 Kings. No sé si hay una botita de agua por ahí. Soba, lo que hay por ahí, ahí al lado, pero O un vaso de agua del grifo, da igual. sí, porque botella no tengo. No es igual. Ya se me hizo una boca así. Entonces, vemos esta viuda We see this widow, que estaba viviendo una época de mucha necesidad. Había she hambre was- por todos los lados. she was living in a time of much necessity. Gracias. There was hunger everywhere. Y vemos a Elías, que es el profeta que Dios tiene en ese tiempo, And we see Elijah, that's a prophet that God had in that time. y le dice, vete a tal sitio que hay una viuda, o sea, una mujer ahí que te va a sustentar. And he tells Elijah, go to that certain place where there's a woman, a widow that's going to sustain you. Te puedes imaginar que el profeta diría, bueno, será alguien que tiene comida, tiene cosas para darme, ¿no? And the prophet, you think maybe that's a person that has food and things to Pero to cuando give you. llega y se encuentra a la mujer que Dios le ha dicho, es una mujer que está para ya morir de hambre. And when he gets there, you see that it's a woman that was probably about to die of hunger. Y ve que la mujer tiene para un día para su hijo y para ella, para hacer una tosta con un poquito de harina y un poquito de aceite. And you see that she has just enough for one day for her and her son to eat a piece of bread, and because she only had a little bit of flour and a little bit of A veces olive el oil. Señor te puede mandar a hacer cosas que dices, wow, tío, ¿cómo yo le voy a quitar a esta mujer el aceite y poco aceite que tiene? Y porque él le dice, hazme a mí primero. And sometimes God takes us to situations where you're like, how can I take the food this woman has? She had a little bit of oil, and He tells her, make it Y for le me dice, hazme first, una tosta, una torta a mí primero, y luego comerás tú. and make me a toast. Pero él iba en obediencia, o sea, él no lo estaba and then- haciendo para aprovecharse de la mujer, sino que lo estaba haciendo en obediencia. Le dijo, el And Señor he dijo, was ve, going in que alguien te va a obedience. sustentar, una señora allá. And he was going in obedience, and he was telling him, go, because you will be sustained. Hay muchos que se aprovechan de la necesidad de otros, And there's many that take advantage of the necessity of others. que Dios nos los mandó. That God did not send Hay them. muchos que se están aprovechando y de los más necesitados para enriquecerse ellos. And there's many that are taking advantage of those that are in need, so they can become Pero more aquí rich. vemos que el Señor le dice a través de Elías a la mujer, no te preocupes que no te va a faltar, tú da lo que tienes. And Elijah, from part of the Lord, tells her, "Don't worry, you won't lack anything. Just Ella give también- what you have." Tuvo un acto de fe, ¿no? She had an act of faith. Voy a dar todo lo que tengo I'm gonna give everything that I have. a alguien que es un siervo de Dios, que es mandado por Dios Someone that's a servant of God, that's sent by God, y que me va a bendecir incluso, porque me and dice que it's no gonna me va a bless me, faltar. because He says I won't lack anything, Y lo dio. and she gave it. Dice que el aceite y la harina no faltaban, no And it says that faltaban. the oil and the flour
Dios empezó a never moverse de finished. una manera milagrosa por la fe de esta mujer. And God started to move in a miraculous way. Si ella se with hubiera faith. negado, no, esto es lo que único que tengo para mi hijo, para mí, para este día, lo siento. If she would have denied it and said, this is all I have for me, my son, for this day, I'm sorry. Hubiera quedado con lo que tenía y quizás hubieran perecido, ¿no? And she would have just said what she had, maybe they would have Pero el died. hecho de confiar en lo que Dios dice, aunque parezca una locura, But in the act of her trusting in what God says, viene la bendición a nuestras vidas. even if it sounded crazy, but the blessing of God comes Puedes into our encontrar lives. una situación así y dices, bueno, ¿qué hago yo con mi vida, lo poquito que tengo? Pero si tú lo pones en manos del Señor, And you can probably reach a situation like, with the little that I have, what can I do? But if you put it in the hands of the Lord, no te va a faltar lo que Dios tenga para ti, te lo va a you dar. won't lack anything. Because El of what ejemplo de God los has for panes y you. los peces es claro también, ¿no? The example of the loaves of bread and fish. Llegan allá y solo tenemos 5 panes y 3 peces o 2 peces. And he says, we only have 5 loaves of bread and 2 ¿Qué es two esto fish. para tantos? What is this for many people? Mejor despídelos. It's better to tell them to leave. Pero Jesús dice, mira, ellos están en necesidad. Yeah, but Jesus tells them, but they're in need. Van a desfallecer en el camino. They will faint Ellos han confiado. in Están the way aquí. home. Han dejado todo para estar aquí escuchando. And Mis they left palabras. everything to stay here to hear my words. No han pensado en la comida, no han pensado en sus necesidades. They didn't think Están of the pensando en food lo que yo tengo para darles. or their needs. They were just thinking of what I have to give them. Y el Señor derrama su bendición. And the Lord, He Y provee donde no lo hay. blesses them He blesses them, and He provides them where there was Entonces, nothing. refiriéndonos a lo que estamos leyendo, pues que las fuerzas que uno puede tener, ¿no? And referring to what we're talking about, the strength that one can have Depende de donde estés conectado, ¿no? depends on where you're connected. Y yo creo que la palabra de aquí es la convicción. And I think the word here is conviction. Tener convicción. To have conviction, Porque si no te hacemos las cosas con convicción, because if we don't do things with conviction, a veces hacemos las cosas porque nos las dicen, sometimes we do things because they tell us, pero no porque tengamos convicción. but not because we have conviction. Y también me venía una persona con una convicción muy grande. And it would come to mind a person that had a lot of conviction. Es ese centurión que va a Jesús y le dice, Jesús, mi criado está enfermo. And the centurion, he goes to Jesus and says, my servant is sick. Y Jesús dice, yo iré y lo sanaré. And Jesus tells him, I will go and heal him. Él le dice, mira, no soy digno. Me imagino como era un romano y estaba mal visto por los judíos. Le dijo, no soy digno que entres en mi casa. And I'm guessing since he was a Roman, he was badly looked by the Jews. He tells him, I'm not worthy for you to enter my home. Solo di la palabra y mi criado sanará. Just say the word and my servant will be healed. Hay que tener convicción para decir eso. And you have to have conviction to say Porque that. podría haber dicho, ah, sí, ven a mi casa, Because he could have said, yes, come to my house a ver qué pasa. to see what happens. Pero él tenía tanta convicción, But he had so much conviction, tanta fe, so much faith, que simplemente le dijo, di la palabra. he told him to simply say the word. Y tenemos claro que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? And we know clearly that faith is the certainty of what we hope for, what we wait for, La convicción de lo que no se ve. and the conviction of what you do not Y see. esa es la forma de que Dios ha provisto para el cristiano vivir. And that's the form or the way that God has provided for En Romanos dice que for the el justo Christian to por la live. fe vivirá. In Romans it says that the just will live by faith. Tenemos que vivir con esa convicción en el Señor. So we need to live by that conviction from the Lord. Ayer me pasó es un ejemplo, comenté ayer, es algo sencillo, And it was an example of something I commented pero a veces yesterday. Dios te habla en los detalles, ¿no? And sometimes God speaks to you in the details. Resulta que hubo un accidente en la cocina de Marta y There was an accident in my kitchen, falló el mueble de la cocina y cayó. and one of the kitchen cabinets fell. Y resulta que cuando miramos le habían puesto unos tornillos muy cortitos y había peso, entonces cayó. And we see that the person that built it put really small screws, and because of the weight it fell. Entonces pensamos en ese momento pues en ponerlo otra vez, ¿no? And there we thought about putting it again in that Busqué moment. unos tornillos más largos We got some longer screws, y la tabla que tenía que iba aguantando al mueble contra la pared era una tablita así. and it had a piece of wood that was holding the
the cabinet to the wall. Samuel, nuestro otro hijo, estaba allá y dijo, bueno, buscar una tabla parecida a esta para ponerla abajo. And Sam, my other son, he said, look for another piece of wood so we can put in the bottom part. Y yo no sé por qué, pero yo fui a buscarla And I don't know why, I said I went to go look for it. y en un almacenillo que hay detrás de la casa, lleno de maderas, de tablas, And a little shed behind the house full of wood and yo stuff. cogí una sierra para cortar un trozo para semejante, ¿no? And I got a saw to cut a piece. Y de repente me pongo delante de todas las tablas así And I'm standing in front of all the boards, y yo me digo a mí mismo, and I say to myself, yo, así me dije, yo tengo fe and I said, I have faith. de que voy a encontrar una tabla. I'm gonna find a piece of wood. Claro, yo pensaba en mi mente conseguir una parecida y cortarla para más o menos llevar una igual. And my mind I was thinking of getting one that was close to the same one and just cut it to the same size. Pero cuando yo hago así y cojo la primera tabla que me parecía así, que estaba entre otras, And the first piece that I grabbed that was in between others, era exactamente la misma que la otra que tenía. and it was exactly the same size and everything as O the sea, other, no era, piece of no era wood. parecida, It wasn't similar. era idéntica. It was identical. Entonces yo me quedé diciendo, bueno, mira, el Señor cómo responde, ¿no? And I was saying, oh, well, look how the Lord responds. Cómo no tiene convicción. Porque Well, yo Lord has dije, conviction. pero convencido, pero no sé por qué salió. O sea, no es que yo estaba pensando, And- simplemente, tengo fe de que voy a encontrar una. Me And dijo I así. just said I had faith that I would find one. El Señor sabía que esta tabla estaba ahí ya. And the Lord already knew that that piece of wood was Y there. el Señor me quiso decir, bueno, si tienes convicción, So las lo- cosas ocurren. So the Lord was telling me, you know, if you have convictions, things will occur. Si tienes fe, If you have faith. claro, fe en el Señor, ¿no? Faith in the Lord, of course. Porque yo no puedo tener fe, yo no sé, en los hombres, por ejemplo, en los You can't have, políticos. you can't, El que pone fe en los políticos lo tiene crudo, you crudísimo. can't have faith on politicians or in men. Whoever puts their faith in politicians, you have it very bad, O en ti mismo. ¿no? or in yourself. Así que son ejemplos que Dios nos pone para entender And que those are necesitamos examples. tener convicción en nuestra vida. The Lord gives us so for us to understand that we need to have a conviction or life. Y terminando ya, porque no me voy a alargar mucho, volviendo a Isaías, ¿no? Going back to Isaiah, Pues vemos aquí que los muchachos, los que tienen fuerza, se cansan y se quedan sin fuerzas, ¿no? En el versículo 30 ¿no? and here we see in verse 30, it says that even the youth grow tired and weary. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alas levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. It says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Aquí dice los que esperan, Here it says, for those who wait. pero en realidad es los que creen y esperan, ¿no? But in reality, it's for those who believe Porque in no vas a Him. esperar algo que no, como hemos dicho, enchufarte a una red que sabes que no hay electricidad, Like we said earlier, if you're Es gonna plug, absurdo. if you're gonna plug yourself to an outlet where there's no electricity, it makes no sense. por eso tenemos que siempre esperar en Dios, That's why we need to always wait in the Lord con todo nuestro corazón, con with toda all our nuestra heart, convicción, with all our conviction. de que sea lo que sea la situación, Él nos va a levantar. No matter the situation, that He's gonna raise us up or raise No, us up. no importa las circunstancias, Él nos va a dar nuevas fuerzas. Doesn't matter the circumstances, He's gonna give us new strength. Algunas veces nos cansamos, estamos como Sometimes esos jóvenes, we get tired, fatigados, like those cansados. young men. We're tired, Y se nos fatigued, olvida que tenemos una fuente de poder. and we forget that we have a fountain with Que of cuando power. estamos conectados con el Señor, That when we're connected with the Lord, esperamos en el que Él nos when we wait in renueve. Him, He'll renew us. Él nos va a renovar, nos va a dar nuevas fuerzas, He's gonna renew us and give us new strength. nos va a levantar. He's Pero gonna raise us up. hay que conectarse, But you have to connect yourself. hay to que Him. tener una relación personal con el You Señor. have to have a personal Hay que relationship with the buscarle, Lord. hay que orar, hay que You have to search for Him. You have to pray. depender de Él, You have to depend on en Him todo. in everything, no estar en nuestras fuerzas. not to be in our own strength. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? And it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Porque ahí es donde va a venir ese viento del Espíritu que te va a levantar, que Because te va that's a where the levantar, wind que of the te va a Spirit is llevar going to raise you up. con menos esfuerzo. It's going to take you with less ¿Verdad? effort. Las águilas solo levantan un poquito y ya se elevan. Because the eagles, they rise up a little bit and Porque they're already elevating. o sea, se dejan dirigir por el viento. El viento es la que las levanta. Si no hubiera viento, They let igual no themselves be podrían. directed by the wind. The wind is the one that raises them up.
Y eso es lo que el Señor nos habla a nosotros. And that's what the Lord speaks De to llevar us. una vida dependientes de Él. To live a life depending on Him, Y depending Él on nos Him. dará ese power, esa energía, And He's going to give us that energy, that esas power, fuerzas para cada situación. that strength for every situation. Si nos cansamos, Yes, we get tired, pero hay que conectarse. but we have to connect ourselves. Si nos llevamos, o sea, nos dejamos nuestra vida para el Señor y a veces Yes, we leave our lives to the Lord, parece que ya ahí se acaba, ¿no? Las pilas, and it ¿no? looks like that our batteries run out, Volver a conectarse. so we go back and connect. Y esperar en Él And to wait in con la Him convicción with the absoluta conviction, de que absolute Dios conviction, nos va a levantar, no nos that va a the Lord's dejar going to raise us tirados. up. He's not going to let us. He's Él not going to let us be no thrown es out. un hombre para que nos deje tirados. He's not a man that's going to just let us be Dios thrown out. nos da promesas de estar con nosotros God gives us promises that He's going to be y with de us ayudarnos. and help Dice us. que juntamente con cada prueba nos da la salida, con cada tentación nos da And it says that through every trial He gives us an exit. No nos Through every deja temptation en la He estacada, gives us an exit. You know, ¿verdad? Los pajarillos, o la gallina menos la gallina, pero porque ya son muy terrenales. the chickens are very Pero earthly. todos los pajarillos, no But all importa, the birds- no importa el tamaño que sea, Doesn't matter the size, ellos vuelan. they fly. El águila gigantesca vuela, The- pero the un eagle that's gorrioncito, un huge. colibrí también vuela. He flies. A little bird, he also flies. Así que no pienses, "Ah, no, yo no, el otro sí, porque es más. No. Don't think of, oh, I can, maybe the other one can. Dios tiene para ti, para mí, para el otro, para. Él es suficiente. God has for you, for me, and for the other. He's Si le sufficient. buscamos a Él, la energía va a estar ahí, el poder va a estar ahí, if we search for las Him, that nuevas energy, fuerzas, that el strength, nuevo the ánimo. new strength, the new hope Y is there. lo de este mundo, las fuerzas de este mundo son completamente, pues, todo lo que el mundo te da es muy pasajero. And everything that the world gives you, it passes by. Pero Dios te lleva de gloria en gloria. But the Lord, He takes you from glory to glory. Dice que te lleva de poder en poder, He takes you from power to power. para un día ya quedarnos con Él para toda la eternidad. So one day we can be with Him for all eternity. Así que yo te invito en esta mañana a que busques renovarte en Él cada día, So I encourage you and I invite you this morning to renew your strength with yourself con esa each convicción day, de que el Señor lo va a hacer. with that conviction that the Lord will do Si it. vamos sin fe al Señor no va a pasar nada. If we go without faith to the Lord, nothing's going to El happen. Señor dice siempre conforme a nuestra fe. The Lord says always, conform to our Tenemos fe faith. en Él, If we have faith in Him, Dios va a honrar esa fe. the Lord's going to honor that faith. Si no, If not, pues nada pasará. nothing's going to happen. No podemos ir por la duda ofende a Dios. We can't go with doubt because doubt offends the Lord. Cuando dudamos estamos atando a Dios porque le When estamos we poniendo doubt, como we're alguien que no puede. When we doubt, we're tying the Lord and we're putting Him as someone who can't. Hay que tener convicción. Yo lo We have that lo viví conviction. ayer con la tablita esa. Yesterday I lived it with that piece of wood. Creo que voy a conseguir la tabla y me salió exactamente una idéntica. And I said, I believe I will find out that piece of wood, and I found exactly one Tengo that was fe. identical. Era I como have hablando faith. con Dios, obviamente. I was talking to God, obviously, Y Dios me dio la tabla exacta. and God gave me the exact piece of wood. Si lo hace con una tablita, lo puede hacer con otras cositas. If you did it with a Con piece muchas of wood, He cosas. can do with so many other things. Porque Dios tiene todo el poder. Y Because en God la has all vida the del power. cristiano, pues uno ha visto tantos ejemplos, And tantas the life of a situaciones Christian, we've seen so many examples in so many de situations. cómo Dios obra, de cómo Dios levanta, cómo How Dios God works, how cuando He ya raises crees you que up. ya no hay posibilidades, when you think there's no possibilities, Dios abre un camino. the Lord always makes a way. Amén. Amen. Amén. Pues Dios les bendiga. God bless you. Vamos aquí. Si queréis, nos despedimos orando.